voy a hacer con mis plantas de procesos industriales? ¿Dónde encontraré un lugar para mis planes comerciales? Ahora te enteras, bien informado, hay variación en territorio colombiano, terreno alto. Buenas noches, oyentes. Estamos aquí en otro capítulo, en otro podcast de mi canal, charlando con amigos. Esta vez estamos acompañados por compañeros de la universidad. Muchos de ellos ya es conocido. Uno de ellos es el famoso Juve. Bueno, su nombre es Juvenal Vide, compañero mío de la universidad. También nos acompaña Alberto Guaso, que ya es un profesional en el tema de administración de empresas, un profesional graduado de la Universidad Atlántico. Y amigo Juvenal, saluda un poco al público. Bueno, mi gente, buenas noches. Estamos aquí aprendiendo lo que tiene que ver cosas tributarias con mi compañero Borelli y mi compañero Alberto. Gracias, Juve. Guaso, te escuchamos un poco. ¿Cómo está mi gente? Bueno, saludándolos a todas las personas que nos oyen en este podcast. Bueno, compañero, estamos ya prácticamente, este fin de semana empieza el Mundial. ¿A qué equipo le van? Me cuenta, yo voy por Argentina, no sé ustedes. Bueno, aquí Borelli, y yo creo que yo soy brasilero, ya me convertí en brasilero. Total, Voy a Brasil. hay que apoyar aquí a equipos suramericanos. Así, siempre, total, que gane el mundial, pero que son equipos sudamericanos. Lo demás es cuento. Sí, yo creo que estoy en la misma posición. Bueno, comentándolos un poco esta noche, yo los invité a hablar un poco de temas que podrían estar relacionados con la economía, temas también de legislación y toda esa cuestión. Específicamente vamos a hablar de lo que serían las zonas francas. Para abrir un poco la mesa del conversatorio, les traje la definición. Dice: una zona franca se define como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes, de servicios o actividades comerciales bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. No sé ustedes qué otro concepto tendrían o qué pueden opinar acerca de eso. Bueno, Sebastián, básicamente una opinión que tengo aquí acerca del tema de zona franca, me voy a enfrascar, o me voy a concentrar en lo que son los objetivos. Ya, y ahí existen varios objetivos, pero leamos aquí, he estado leyendo artículos sobre lo que son zonas francas. Entonces, una definición ¿cuál es el objetivo de la zona franca? Según un artículo dice, su primordial propósito es ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de novedosas inversiones de capital, ser un polo de avance que promueva la competitividad en la zona donde se constituya. Entonces, objetivos serían generación de puestos de trabajo a corto plazo, aumento de la competitividad de los productos que allí se confeccionan o se distribuyen o se elaboran. Otro objetivo sería facilidad en proceso de venta, mejoramiento en el proceso de calidad de los productos y reducción de los costos de la mano de obra. Muy interesante, Juvenal. A propósito, Sebastián, te tengo una pregunta. ¿Cómo se crea una zona franca? La verdad es que nunca he sabido cómo crear una zona franca. ¿Tú sabes cómo se hace o tienes alguien que sepa o un experto sobre el tema? Bueno, de hecho, para hablar un poco del tema, obviamente tengo que hacer mis investigaciones. Ya te voy a colocar aquí un audio que yo tengo a la mano, pero antes de eso, eh, iba a complementar un poco lo que decía Juvenal, porque es que ese aporte Juvenal sobre la generación de impuestos y Ok, ser ok. un poco más competitivo, me parece excelente, sobre todo para este nuevo gobierno en Colombia que busca Ok. disminuir el desempleo y colocar los productos nacionales más competitivos con respecto a los del exterior. No sé qué piensan ustedes acerca de eso.
Bueno, básicamente suena interesante la intervención que has tenido y con lo que yo dije, o sea, no quedan dudas ya. Entonces no sé qué mi compañero Guaso aquí presente, qué puedo opinar acerca de eso, sobre el objetivo de la zona franca. Ya está Sí, dicho y con el así aporte como, como Ujú. ustedes mencionan, chicos, es muy importante y es trascendental que se generen puestos de trabajo. Colombia es un país que ha sufrido años y años de desempleo y creo que a través de la creación y el fortalecimiento de zonas francas podemos mitigar un poco el desempleo en unas ciudades portuarias como Barranquilla o Cartagena. Ok, me gustaría, hay un objetivo que me llama mucho la atención, ya que es facilitar el proceso de venta. Hay muchos productos aquí en Colombia, muchos productos que demoran para ser comercializados ya. Y entonces, no sé, me parece este objetivo que dentro de una zona franca haya una facilidad y el producto salga de manera más rápida al mercado y al consumo de las personas. Me parece muy interesante eso. Excelente, excelente. Por eso son mis invitados favoritos, siempre aportando ideas muy buenas, aportes muy precisos de lo que se está hablando. Guaso, tú me habías dicho una pregunta, de hecho la había anotado antes que se me olvidara, me decía era cómo se creaban las zonas francas. De hecho, Correcto, correcto. yo te tengo un audio aquí acerca de una especialista, se llama Andreina Guerrero, y habla acerca de eso. ¿Cómo son creadas las zonas francas? Para obtener la declaratoria de existencia de una zona franca permanente, se deberá presentar la solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea, es decir, la DIAN, por parte de la persona que pretenda ser usuario operador de la misma, acompañada del Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca aprobado y del concepto favorable emitido por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Dentro de los requisitos para operar como zona franca permanente, es necesario que el área donde funcionará el complejo tenga una extensión continua no inferior a 20 hectáreas. Esto ya que debe tener las condiciones necesarias para ser dotada de infraestructura para las actividades industriales, comerciales o de servicio a desarrollar. Y claro, esta no debe estar realizando las actividades que el proyecto solicita para plantear y para promover. Sin embargo, el requisito del área mínima no se aplica para la declaratoria de existencia de zonas francas permanentes especiales. Entonces, ¿qué se requiere para obtener la declaratoria de zona franca permanente? Primero, construir una nueva persona jurídica domiciliada en el país y acreditar su presentación legal o establecer una sucursal de una sociedad extranjera legalizada de conformidad con lo escrito en el Código de Comercio. Como segundo requisito sería allegar las hojas de vida de la totalidad del personal directivo y de los representantes legales. 3. Presentar estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado que demuestren la viabilidad del objeto de la zona franca permanente que se solicita. Como cuarto, se debe presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca aprobado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Como quinto sería allegar estudios de títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se desarrollará físicamente el proyecto de la zona franca permanente. Y como último punto, el sexto sería adjuntar plano topográfico y fotográfico con la ubicación y delimitación precisa del área para la que se le solicita la declaratoria y los linderos de la misma. Y ahora, ¿qué se requiere para obtener la declaratoria de la zona franca permanente especial? Bueno, para obtener esta declaratoria es necesario construir una nueva persona jurídica domiciliada en el país y acreditar su representación legal o establecer una sucursal de sociedad extranjera legalizada de acuerdo con las exigencias del Código de Comercio. Allegar la hoja de vida de totalidad del personal directivo o de los representantes legales.
realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia una nueva inversión por un monto igual o superior a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y crear 150 nuevos empleos directos y formales. Por cada 23.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de nueva inversión adicional, el requisito de empleo se podrá reducir en un número de 15, sin que en ningún caso el total de los empleos sea inferior a 50. A partir del segundo año, la puesta en marcha del proyecto deberá mantenerse mínimo el 90% de los empleos que se mencionaron anteriormente. Bueno, creo que dicho de una experta acerca del tema, creo que más claro no puede quedar. Guaso, Sí, cuéntame acerca genial, de... genial, genial. Bueno, algo también muy interesante que hay que tener en cuenta para la creación de la zona franca son los estudios de factibilidad técnica. Es muy importante saber que técnicamente se puede crear una zona franca, no solamente la factibilidad técnica, sino económica, financiera y de mercado, porque con esto se puede demostrar que el proyecto tiene una viabilidad y que la pertinencia de la zona franca es coherente. Bueno, siguiendo con el podcast, antes de empezar el podcast, yo había dejado en mi Instagram una historia, una caja de preguntas para que el público participara con algunas de las preguntas que ellos dejaron, las podíamos incluir aquí. Y una de ellas, bueno, una que, no, que bastante me hicieron era que ¿cuántas zonas francas están creadas en Colombia? No sé, no me dio tiempo de buscarla, no sé si alguno se la sabe. Entonces yo la... Bueno, Sebastián Borelli, bueno, primeramente felicitarte y felicitar a a mi compañero y mi compañero de audio, Guaso, de la forma como están abarcando el tema de la zona franca. Sí, dando respuesta a esa pregunta que tú me hiciste, las redes sociales están estallando con esa pregunta, ya con estas ciertas preguntas, y me llama la atención esta pregunta. ¿Cuántas zonas francas hay en Colombia? Bueno, investigando, porque cuando tú me dijiste que íbamos a tocar este tema de zona franca, me puse a investigar y leyendo un artículo en internet, ya, te puedo responder la pregunta. Te puedo responder esta pregunta. Según el artículo, hasta el 9 de febrero de 2022 se han declarado la operación de 122 zonas francas, de las cuales 42 son zonas francas permanentes y las 80 restantes son permanentes especiales. Y todas ellas son zonas francas permanentes especiales, las cuales se diferencian por ser uniempresariales. Excelente, viejo Uber, estás respondiéndole al público, aclarando las dudas, sabes que ellos también hacen parte de esto, pero fíjate que yo Ok, a ustedes les tengo un dato acerca de las zonas francas. No sé si ustedes saben cuál fue la primera zona franca creada en Colombia. O díganme, bueno, se la voy a poner de esta manera. Denme una ubicación donde ustedes crean que fue la primera. bueno, pues para mí puede ser como en Cartagena, ¿no? No fue en Cartagena. No, yo diría, yo creo que es Barranquilla, es comúnmente llamada la Puerta de Oro, por algo tiene ese nombre. Yo diría que es Barranquilla. Bueno, les cuento, Juvenal, estuviste cerca. Esta vez Alberto acertó. Ok, Fíjense ok. que el régimen de zona franca de Colombia se estableció en 1958 con la creación de la zona franca industrial y comercial en Barranquilla. Pero aquí no termina el dato. Resulta y pasa que la primera zona franca creada en el mundo fue en Italia en 1547, con el primer puerto franco en Livorno. Imagínense, la primera zona franca fue en Italia y después, 411 años después, fue que nosotros creamos la primera zona franca aquí en Colombia, aquí en Barranquilla. Sorprendente, qué datos son sorprendentes. Realmente nos damos cuenta cómo Colombia estaba bastante rezagado en todo. Ok, fueron, o sea, informaciones puntuales, ya que a las personas que están escuchando este audio, o sea, eh, ha sido un audio nutritivo, ya mucha información de forma precisa.
Bueno, de hecho, había algo que yo les quería mostrar a ustedes y era una entrevista que le hicieron a una directora de una zona franca, sobre todo internacional, ubicada en Europa. Ok, Esta directora se llama Blanca, no recuerdo muy bien su apellido, sé que se llamaba Blanca, y está al lado un poco de los operadores y los usuarios bueno, que valga la redundancia, operaban en ella misma. Se las voy a compartir porque me pareció algo muy interesante y que se debe saber. ok. Pero antes que comparte ese audio, o sea, voy a formular una pregunta ya. La pregunta sería, ¿qué operación tendrán las personas allá dentro de la zona franca? Espero que con este audio se pueda responder esta pregunta. ¿Cuáles son los usuarios y operadores existentes en las zonas francas? Existen diferentes usuarios. Entre esos tenemos el usuario operador, que es el encargado de dirigir, administrar y supervisar la zona franca. Además, es el encargado de calificar los otros usuarios que se instalen en la misma. Este usuario se encarga de vigilar y autorizar las operaciones de ingreso y salida de las mercancías. También tenemos el usuario industrial de bienes, que es el autorizado para producir y transformar o ensamblar bienes mediante procedimientos de materias primas o de productos semi-elaborados dentro de una zona franca. También tenemos el usuario industrial de servicio, que es el que se encarga de desarrollar actividades relacionadas con logística, transporte, distribución, empaque, etiquetado, telecomunicaciones, almacenamiento y transformación de datos, entre otras. Tenemos también el usuario comercial, que es el que realiza las actividades de mercado, la comercialización, el almacenamiento o conversión de la zona franca. Este tipo de usuario tiene algunas restricciones. Una de ellas es que no se puede autorizar en las zonas francas permanentes especiales. No puede ocupar un área superior de 15% del área total de la zona franca y no puede tener dos calificaciones simultáneamente. El usuario administrador, que es la persona jurídica que tiene la capacidad legal para organizar eventos de carácter nacional o internacional, como ejecutor de actividades de promoción, dirección y administración. También tenemos el usuario expositor, que es la persona con ocasión de celebración del evento de carácter nacional o internacional, mediante un vínculo contractual con el usuario administrador, calidad expositor. Bueno, creo que escuchar información de gente que está eh, empapada con el tema, como por decirlo así, que trabaja en zonas francas, también es igual de relevante, me disculpan, que la primera experta que escuchamos acerca del tema, ¿no creen? Ok, claro, o sea, una pregunta y un tema bien abordado, la información. Nuevamente te felicito, Claro que Borelli. sí. Siempre es Y importante claro, tener personas idóneas en nuestro podcast. Bueno, ya vamos un poco avanzados con el podcast. Aquí haciendo un poco de spam, invitados, les quería decir que este podcast yo lo publico en mi canal de YouTube, pero también lo pueden encontrar en Spotify. Lo buscan como Borelli Podcast y ahí están todos los que hemos hecho, en los que ha salido anteriormente Juvenal. Hoy primera vez viene Guaso, que ya lo había invitado varias veces, pero no había podido venir, pero ya hoy está presente. Bueno, eh, siguiendo con el tema de la zona franca, yo había buscado un poco sobre qué beneficios tributarios pueden haber en la zona franca, o sea que esto es todo tema de legislación tributaria, economía, toda esa cuestión, pero no encontré nada. Entonces, no sé si podríamos especular un poco aquí o alguno sabe de eso, Guaso, que creo que alguna vez diste materias acerca del tema. Claro que sí, yo tuve un excelente profesor de legislación tributaria y nos enseñó sobre los beneficios de la zona franca. Eh, Gracias a las legislaciones actuales, Colombia tiene muchos beneficios para lo que es la zona franca. Mira que es muy importante que yo mencione esto. Mira, en la zona franca solamente van a tener un impuesto de renta del 20%. Imagínate que el impuesto de renta en Colombia
es del 35% para este año. Entonces, imagínate que solamente pagan un 20% de impuesto de renta. Me parece bastante un beneficio muy genial, ¿sí o qué? Y también dicen que las zonas francas no causan ni pagan tributos aduaneros, es decir, no pagan ni lo que son IVA, ni tampoco lo que es arancel en las mercancías que se introduzcan en esta zona. También las empresas tienen la disponibilidad de realizar las exportaciones de bienes y servicios desde la zona franca hasta otros países, es decir, pueden llegar unas empresas de X país y llegar a Estados Unidos, México, pueden llenar las empresas, digamos, de Venezuela, por decir algo. Llega una empresa de Venezuela aquí a la zona de franca de aquí de Barranquilla y exporta a México o a Estados Unidos. Entonces, es muy importante este beneficio que tienen. Y también que las mercancías de origen extranjeros introducidas en la zona franca podrán permanecer en ella de tiempo indefinido. Solamente tendrían que pagar algo estipulado en cada zona franca. Otro beneficio es que las exportaciones del IVA para materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional, los usuarios industriales de bienes o de servicios zona franca pueden comercializar entre estos. Entonces, tiene bastantes beneficios las zonas francas aquí en Colombia. Hombre, viejo Juve, ¿cómo estás viendo la cuestión con esa cantidad de beneficios que tiene la zona franca? No, o sea, es muy interesante y muy importante saber cuáles son los beneficios que tiene la zona franca ya. Entonces, también es como muy beneficioso saber esta información, porque hay veces que sobre temas tributarios o sobre todo este tema, hay veces que nosotros perdemos beneficio o no nos beneficiamos porque carecemos de información ya. Entonces es muy importante tener claro todo lo que tiene que ver acerca de zona franca ya. Entonces me parece muy importante que cada vez nos nutramos ya con esta información ya para así poder sacarle provecho al máximo. Sí, sí, porque está buena la cosa con esa cantidad de beneficios, dan ganas de meterse en una zona franca. Es Bueno, correcto. este, Juvenal, que es más cercano a mí, él sabe que yo estudio administración, entonces, mira, Alberto, eh, yo precisamente estoy dando legislación tributaria y hablamos algo por encima de la zona franca, pero un compañero hizo una intervención que bueno, la alcancé a grabar porque me pareció pues una cosa espectacular. Mi compañero se llama Jesús Calvo, pues hay que darle los créditos y te va a compartir el audio que yo alcancé a grabar en la clase acerca del debate para ver qué opinas acerca de eso. Precisamente es sobre las faltas que se pueden cometer en las zonas francas. Genial, escuchemos el audio del compañero Calvo entonces. Faltas que se pueden cometer en la zona franca. Vamos a hablar sobre cómo se aplican las sanciones establecidas en el artículo 625, decreto 1165 del 2019, el cual hace referencia a las infracciones aduaneras de los usuarios operadores de las zonas francas y las sanciones aplicables. Este artículo constituye las infracciones aduaneras que pueden incurrir los usuarios operadores de la zona franca y las sanciones asociadas con su comisión. El régimen sancionatorio colombiano castiga las infracciones administrativas aduaneras mediante multas, suspensión o cancelación de la autorización y también con la inscripción o habilitación para ejercer las actividades. Esto varía según corresponda a la naturaleza de la infracción y al tipo de la falta. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea la DIAN, aplicará las respectivas sanciones según el tipo de infracción, y estas se clasifican de la siguiente manera: leves, graves y gravísimas. Dentro de las infracciones leves encontramos, primero, el no registrar el número y la fecha de la declaración de importación en cada uno de los documentos soportes. La multa que corresponde a esta infracción es equivalente a 165 VT por cada infracción. Segundo, no asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y o comunicadas por la autoridad aduanera. La sanción de esta multa será equivalente a 100 VT. Tercero, impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera. La sanción
de esta infracción es equivalente a 165 UVT. Cuarta, no entregar a las autoridades aduaneras de manera prevista el informe del desarrollo de sus operaciones de importación y identificando las declaraciones que hubieran tramitado durante el periodo correspondiente, teniendo en cuenta los saldos iniciales y los saldos finales de las materias primas, insumos, productos en proceso o ya bienes terminados. La sanción aplicable será una multa equivalente a 169 UVT por cada infracción. Continuando con la explicación, ahora es el turno de hablar sobre las infracciones graves. La primera infracción nos dice que no tener los documentos de soporte al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación. Al momento de la inspección física o documental, la sanción aplicable será una multa del 10% del valor de free on board, traducido al español sería libre a bordo, pero sin que éstas superen las 300 unidades de valor tributario, o sea, UVT. La segunda infracción se presenta al momento de incurrir en la inexactitud de los datos consignados en las declaraciones de la importación y que tales inexactitudes conlleven a un menor pago de los tributos. La sanción será de una multa equivalente al 10% del valor de los tributos aduaneros no cancelados. Una tercera infracción se puede dar al momento de incurrir en la inexactitud de los datos consignados en las declaraciones de importación y cuando tales datos conllevan a la omisión en el cumplimiento de requisitos que constituyan una restricción legal o administrativa. La sanción será una multa equivalente a 707 UVT por cada infracción. Otra infracción grave es no reembarcar las mercancías que por disposición de autoridad competente no pueden entrar al país. La sanción de esta infracción es una multa que será equivalente al 200% del avalúo de las mercancías. En caso tal de que no conozcamos el valor, pues la sanción será el equivalente a 500 UVT. Por último, nos encontramos con las infracciones gravísimas, como lo es el simular operaciones de comercio exterior. La sanción aplicable en este caso será la cancelación de la autorización. Otra infracción gravísima se da al momento de cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en sus instalaciones. La sanción será una multa equivalente a 1000 unidades de valor tributario. También se hace una infracción cuando se permite la salida de mercancías hacia el resto del territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos. La sanción será una multa equivalente a 500 unidades de valor tributario. Y para terminar con las infracciones gravísimas, nos encontramos con una que se da al momento de realizar las actividades de una zona franca sin haber obtenido aprobación de las garantías por parte de la DIAN. La sanción en este caso será una multa equivalente a 1200 unidades de valor tributario. Un ítem que hay que tener en cuenta es que dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado a causa de estas infracciones, en lugar de imponer una multa, la sanción puede ser la cancelación de la autorización como usuario operador. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el compañero hizo una muy buena intervención en clase, estaba muy bien preparado. Alberto, ¿qué me dices, Sí, sí, Juvenal? sí. Genial, genial la participación en clase del compañero. Algo que sí me parece muy interesante, algo que hacen muchas empresas, que es la simulación de exportaciones. No sé si ustedes han escuchado de eso. Mira, yo tengo un caso muy importante, muy fácil de recordar. No sé si ustedes recuerdan que hace algunos años el gobierno de Venezuela este, simuló unas exportaciones aquí a Colombia. Estas aducieron que tenían unos problemas y que estaban acreditadas y parecía que era un caso de lavado de activos. Créeme que eso era bastante importante, eso fue algo que trascendió a nivel internacional. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Bueno, yo en realidad no me acordaba, pero muy bien que hayas traído el ejemplo aquí, porque siempre quedan algunas dudas de esas cosas, de esas intervenciones que se dicen y con ejemplos queda siempre un poco más claro.
Claro, Sebastián, y también un ejemplo que pasó con las exportaciones de chatarra, las cuales tuvieron un proceso fraudulento. Ok, muy interesante este tema. Y me parece muy interesante la forma como se ha abordado. Ya sabemos los beneficios, pero también sabemos la falta que se pueden cometer dentro de la zona franca. Y entonces, o sea, es muy importante que no, ya que en este tema nos hemos ido nutriendo. Ya entonces me parece muy interesante. Sebastián Borelli. El anterior video que subí a YouTube, yo avisé que iba a hablar de zona franca. Y hay una pregunta que, bueno, la formularon de una manera diferente. La persona que comentó en YouTube decía que así como se crean zonas francas, así pueden desaparecer. En palabras un poco más técnicas, se dice que cómo se puede perder la calidad de zona franca y cuál es la obligación de la misma en el entorno que la rodea. Y cuando la edad de coincidencia era que mi papá, que desde aquí le mando un saludo, siempre escucha mis podcasts, bueno, mi papá me mandó un video porque me decía, mira, hay una ministra hablando de las zonas francas y precisamente la ministra está respondiendo la pregunta que la persona hizo en mi canal de YouTube. Así que les voy a colocar el video, bueno, en realidad van a escuchar el audio, pero es un tema que no podemos dejar de pasar por alto. ¿Cómo pueden perder la calidad de zona franca y cuál es la obligación de la misma en el entorno que la rodea? Según el artículo 83, causales y procedimientos para la pérdida de la calificación de los usuarios, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenará al usuario operador declarar la pérdida de calificación de los usuarios industrial de bienes y o servicios o del usuario comercial de una zona franca permanentemente por cualquiera de las siguientes causales. La primera, cuando se pierdan las correspondientes autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, exigidas por la autoridad competente, que regule, controle o vigile la actividad correspondiente. Segundo, por cumplir los compromisos previos de los numerales 12 al 15, el párrafo 3 y el párrafo 8 del artículo 80 del presente decreto. 3. Por disolución y liquidación de la persona jurídica. Cuarto, cuando la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales impongan la sanción de cancelación de registro como operador de comercio exterior, como solicitud voluntaria del usuario industrial de bienes y o servicios o comercial. Sexto, por cualquier circunstancia se produzca la terminación de concesión de los terrenos dados bajo la modalidad de contrato. Séptimo, cuando se presente cese de actividades, se extenderá que existe cese de actividades cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos. Como primero, sería cuando el usuario se haya retirado de la respectiva zona franca. Segundo, cuando el usuario calificado no haya efectuado ninguna de las siguientes actividades: las transacciones comerciales durante 6 meses o los últimos 6 meses, o no puede acreditar mediante un documento o factura las respectivas transacciones, o no registra la realización de ninguna operación de ingreso o de salida. No se entenderá que existen cese de actividades en las etapas preoperativas de la empresa. Tercero, por orden de autoridad competente que impidan definitivamente el desarrollo de las actividades mercantil o de desarrollo de la actividad para la cual fue calificado. En el párrafo 1, cuando ocurra la pérdida de la declaratoria de existencia de la zona franca en el cual se encuentra instalado en el usuario, se perderá la calidad de usuario industrial de bienes, usuario industrial de servicios o usuario comercial. Segundo, cuando se trate de la causal establecida en la numeral 4 del presente artículo,
no se adelantarán por parte del usuario operador un procedimiento administrativo nuevo y bastará solamente con ordenar la procedencia de la pérdida de la calificación como usuario. Bueno, estas fueron las palabras de la ministra Luisa Pacheco. Creo que mejor explicado no pude estar, todo fue muy claro. Yo sí iba a hacer una intervención. Esta es una pregunta que no improvisada, pero sí nace aquí por todo lo que estoy escuchando. Pasa que el tema de aduana siempre se está tocando en cuando se habla de legislación tributaria. Y hay muchas cosas relacionadas en cuanto a aduanas y zona franca. Entonces, ¿ustedes cuál creen qué diferencias hay entre aduana y zona franca? Sí, claro que sí, te voy a responder esa pregunta, pero antes que nada quiero que me sigan en todas las redes sociales como @AlbertoGuaso en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, existe una diferencia marcada entre zona franca y aduana, debido a que las zonas francas son territorio, pues un territorio delimitado del país que gozan de algunos beneficios tributarios, como es la extensión del pago de derechos de importación de mercancía, así como la exoneración de algunos impuestos o una diferente regulación entre estos, ya como lo acabo de mencionar hace un rato. Mientras que las aduanas están situadas en puntos estratégicos, por lo general son costas, lo que son las fronteras, los terminales internacionales de transporte de mercancía, los aeropuertos y los terminales ferroviarios. Esto busca controlar las operaciones de comercio exterior con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías, lo que se importa y lo que se exporta de este país. Bueno, Alberto, tu intervención es siempre excelente. Se nota que eres tú un profesional, tu carrera, aprovechando también para hacer un spam y te sigan en redes sociales, pero vale, eso lo puede hacer cualquier invitado porque aquí estamos entre amigos. Em, Les decía ya para terminar, y ya que estamos hablando del tema, eh, ¿cuántas zonas francas hay en Barranquilla? Ya ustedes tienen ahí a la mano eh, las herramientas de internet, de Google, toda esa cuestión, así que vamos buscando algunas, porque esa es una de las preguntas que, gracias al hashtag que mencionamos anteriormente, hicieron en Twitter. ¿Cuántas zonas francas hay en Barranquilla? Entonces, el que vaya encontrando alguna, la va mencionando. Claro, ya encontré una, se llama la Zona Franca de Barranquilla. Ok, Fue ok, fundada hace más de 60 años, imagínense. ok. Bueno, compañero, y también aquí buscando cuántas zonas francas aquí hay en Barranquilla. Existe la zona franca La Cayena. Podemos hablar que la zona franca La Cayena es un lugar de la costa caribe colombiana donde se instalan las empresas exitosas. Además, los beneficios de régimen franco ofrece unas condiciones inmejorables de infraestructura basada en los más altos estándares internacionales. Muy interesante esto, ¿cierto? Sí, sí, porque estamos hablando de zonas que dan los mayores beneficios y oportunidades y están ubicadas aquí en Barranquilla. Aunque yo encontré una, no está exactamente en Barranquilla, pero sí está cerca. Tiene un nombre peculiar, se llama Sofía. Pero bueno, no crea que se llama Sofía. En realidad se llama Zona Franca Internacional del Atlántico y se encuentra en Galapa, a 9,5 kilómetros de las áreas portuarias y aeroportuarias de Barranquilla. Esta dice que ha sido concebida como una estructura física de última tecnología. Pues no hay más nada que decir, son zonas francas con las nuevas tecnologías, no nos estamos quedando atrás con el mercado, o sea, estamos para competirles, diría yo, que a cualquier zona franca que se encuentre en el mundo. Y esto ya todo por hoy. Alberto, Juvenal, gracias por venir. Alberto, cuéntame qué tal la invitación, tú qué primera vez que vienes.
¿Verdad? Muy contento con tu invitación, Sebastián. La verdad, sígueme invitando. La verdad, tenía un poco de miedo a grabar estos podcasts, pero realmente muy fluido y genial. Güey, Bueno, estoy agradecido contigo, siempre vienes tus palabras. no, Sebastián, primeramente agradecerte por tenerme en cuenta en este espacio informativo. Fue muy nutrido, aprendí muchas cosas. Espero que la gente cuando escuche esto también aprenda muchas cosas. Muy buena la información y entonces, de nuevamente agradecerte y agradecer a nuestro invitado, Alberto, también. Gracias por sus intervenciones. Muy bueno todo, muy excelente. Bueno, muchas gracias a los dos por asistir a este espacio, aceptar mi invitación, al público también porque siempre está participando en YouTube, en Twitter, en Instagram también respondiendo mi historia. Pero esto fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio, en otro capítulo, en otro podcast con otro tema interesante, ya sea de economía, ya sea de gerencia, ya sea de legislación tributaria, como fue en este caso. Y nos vemos en la próxima. Para despedirnos, los dejo con este tema acerca de las zonas francas. Siempre puedo producir y tengo beneficios tributarios, motivando el comercio exterior que ayuda al país para competir. Solo hay una empresa ahí, es una zona franca de un solo ente o especial.